Cuando Washington señala al enemigo, y usamos dos ejemplos, Hussein y Maduro. En marzo de 2003, el presidente George W. Bush apareció ante las cámaras de televisión y lanzó un mensaje que retumbó en todo el planeta. Saddam Hussein tenía 48 horas para abandonar Irak o enfrentaría una coalición militar encabezada por Estados Unidos. No fue un arranque improvisado, ni una amenaza vacía. Era el punto final de un proceso calculado en el que Washington había definido a Hussein como un enemigo existencial, un líder imprevisible, acusado de poseer armas de destrucción masiva, de violar sistemáticamente resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Bush actuó bajo una convicción que iba más allá de la política partidista. Cuando el enemigo es claro y la amenaza se percibe como inminente, Estados Unidos no puede y no quiere esperar a que la burocracia internacional se ponga de acuerdo. El resultado fue la invasión de Irak, la caída del régimen, la captura y finalmente la ejecución de Saddam Hussein. Más allá de la controversia, aquel episodio dejó una lección estratégica que aún resuena. Una vez que Washington marca un líder como enemigo de su seguridad nacional, el desenlace no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y cómo. 22 años después, en 2025, esa lógica se aplica a un objetivo muy distinto. No hablamos de un estado hostil convencional, sino del cabecilla de la organización criminal terrorista que ha capturado al Estado venezolano, Nicolás Maduro. En julio, hace apenas menos de un mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada. Y este es el concepto central legal para las acciones que vendrán. No es un título simbólico, es un estatus jurídico que permite bloquear activos en cualquier parte del mundo, perseguir a sus miembros como si fueran parte de Al Qaeda o el Estado Islámico y utilizar recursos militares en operaciones específicas contra sus redes. Días más tarde, el Departamento de Justicia elevó la recompensa por Maduro a $50 millones, la cifra más alta en la historia para un líder en funciones. El mensaje fue inequívoco. Para Washington, Maduro no es un presidente legítimo, no goza de esa legitimidad de origen, sino un objetivo prioritario, al mismo nivel que los jefes más peligrosos del crimen organizado global. Cuando vemos la lógica de la amenaza desde Bagdad a Caracas, estas operaciones militares y de seguridad nacional, podemos identificar al enemigo, que el enemigo es el primer paso para diseñar la estrategia. En 2003, Saddam Hussein fue descrito como un dictador imprevisible que acumulaba poder militar y desafiaba al orden internacional. En 2025, Maduro es definido como un líder criminal que protege y expande una red de narcotráfico con alcance hemisférico. La similitud no está en la forma del régimen, sino en la mecánica de clasificación estratégica. En ambos casos,
Washington pasó del lenguaje diplomático a la narrativa de neutralización, y en ambos la acción unilateral o con una coalición limitada se presenta como legítima cuando el sistema multilateral, ya sea la ONU, la OEA o la Corte Penal Internacional, está paralizado o es ineficaz. La administración Bush aplicó en 2003 la doctrina preventiva. Actuar antes de que el adversario pueda infligir daño a los Estados Unidos. Para Hussein, eso significó invasión, captura y ejecución. La administración Trump, en su segundo mandato, ha optado por un modelo más adaptado al siglo XXI, cuando el objetivo es un líder criminal terrorista y no un Estado formal. Este modelo combina 4 ejes. 1. Un recuadro legal, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global. 2. Máxima presión económica y judicial, sanciones financieras internacionales, congelamiento de activos y acusaciones penales. 3. Incentivos asimétricos, la recompensa millonaria que introduce un riesgo personal para cualquiera en el círculo de protección de Maduro. 4. Opción de fuerza limitada, operaciones específicas contra nodos clave del cartel, evitando una invasión convencional. El objetivo es claro: aislar a Maduro, quebrar su estructura de mando y erosionar la lealtad de quienes lo sostienen. Si algo enseñó la experiencia de Irak, es que cuando Estados Unidos fija la eliminación o neutralización del enemigo, la cuestión no es si ocurrirá, sino en qué circunstancias. En el caso de Maduro, tiene 4 escenarios principales. 1, ser arrestado, es capturado por fuerzas internas o con coordinación con aliados, seguida de una extradición a Estados Unidos. Otro es la fuga, un escape hacia un país no cooperante como Rusia, Turquía, Emiratos Árabes, y así prolonga, extiende el conflicto en Venezuela. Eso ocurrió con Assad en Siria y en nuestra propia experiencia con Pérez Jiménez cuando abandonó Venezuela para irse a España. Otro escenario es el colapso interno, un quiebre dentro del aparato de seguridad. Hay enfrentamiento entre los distintos grupos del cartel, entre las facciones, y la pérdida del control sobre la red criminal. Y el último es una negociación condicionada. Es una salida pactada por parte de Maduro a cambio de garantías personales y de sus círculos más cercanos con la justicia de los Estados Unidos. A diferencia del 2003, la ocupación militar total es poco probable. Lo más plausible es una combinación de asfixia financiera, presión judicial, operaciones quirúrgicas puntuales, hasta provocar un arresto o un colapso interno. ¿Qué lecciones nos dejan estos dos ejemplos, estos dos casos? En el caso de Maduro, representa la adaptación del enemigo, ¿verdad?, a un adversario híbrido, criminal y político al mismo tiempo. No encaja en las categorías que se tenían de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ni en las guerras contra el terrorismo posterior al ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Washington, la administración Trump, ha modificado su manual. En vez de una ocupación militar, lo que hace es una guerra judicial financiera,
en vez de disuasión diplomática, ejerce presión continua sobre la red personal y económica del objetivo. El efecto buscado, sin embargo, es el mismo que en 2003: aislar, desarticular y dejar sin salida segura al enemigo de la seguridad nacional. La diferencia está en el destino final. Hussein terminó frente a un tribunal iraquí y luego en la horca. Maduro podría terminar en una celda federal en los Estados Unidos. Este es un patrón que se repite de Bagdad a Caracas, cuando Washington considera que un líder cruza la línea roja y lo define como amenaza directa a su seguridad nacional, comienza una cuenta regresiva. En ese momento, las opciones de supervivencia política se reducen a 4. Como dijimos: huir, negociar, ser capturado o caer por el colapso de su propio sistema. Y la historia demuestra que en este escenario el tiempo nunca corre a favor del enemigo a la seguridad de los Estados Unidos. Este es el marco en el que hoy se mueve Nicolás Maduro. Ya no es visto como un presidente con el que se pueda negociar en términos convencionales, sino como un objetivo estratégico al que hay que neutralizar. Para Washington es un adversario marcado, y en este tipo de historias el final, aunque pueda demorarse, siempre llega.